Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día, sábado 11 de octubre, la profecía de Joel, capítulo 4, versículos 12 al 21. Así habla el Señor: que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la mies está madura, vengan a pisar, el lagar está lleno. Las cubas desbordan, tan grande es su maldad, multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas y brotará un manantial de la casa del Señor que regará el valle de las acacias. Y así continúa, queridos amigos. Por una parte, oñeñande del día del Señor. Quiere decir que Outacatuetea lleva la juicio. Esta es nuestra creencia, queridos amigos. Esta es la creencia y la doctrina. Es el evangelio que nos presenta el Señor. El día del Señor quiere decir que ñande yara y ponañandeina. Todo quedará al descubierto. Enteroetea entonces ñañe moyana peñande yara en ondepe. Awasada en cada una de nuestras conciencias, porque upe veñan de yey cua pona ba evala yeya poina ba ese ba yeya poina veñan de yapuno ñan de mondano de yapuno ina veñan de yaro yura ñan de evidentemente mi asa paiteta frente dice al Señor, y entonces no habrá lugar para el mal, queridos amigos, justamente ahora mirando hacia lo positivo. Una vez que todos los malos, todo lo que era negativo sea tirado al fuego, ciertamente que ahora no habrá ya lugar para el mal. Dios se manifestará con toda su gracia. Así es que, queridos amigos, con esta manifestación de Dios, como el profeta, que aquí a través de estas imágenes de alegría y de abundancia, de alimento, de bebida, nos quiere hablar de la justicia del Señor. Así es que, queridos hermanos, vamos a hacer lo mejor de nosotros, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y sobre todo, el día del Señor que viene con ira. Para todo lo que no estamos en buen camino, bueno, es el momento. Cambiemos de vida, tenemos todavía tiempo, pero ya cambiágena, ya póquena, dale va, fuerza. Y entonces sí, ese día de la ira del Señor, en que los malos serán expulsados, serán tirados como paja, dice, al fuego, entonces, sino que nosotros podamos justamente con el Señor vengar todo lo negativo y vivir en la gracia que Él nos promete. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.